Pensando un poco aquí sobre lo que hemos estado conversando en el fin de semana, creo que Dios ha estado hablando mucho al corazón porque hay una pregunta muy constante en varias personas con las cuales tengo la oportunidad de- de tener encuentros con ellos, pero eh, y es mm, cuál es o cómo Dios hace que las cosas se multipliquen. Y me encontré con un pasaje en la palabra de Dios que quiero poder leerlo y compartirlo contigo. Después de estas cosas, en Juan capítulo 6, dice, después de estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Subió pues a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces levantó los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, y aquí está una parte importante, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta fue una pregunta desafiante. Es una pregunta que nos lleva a ir más allá de nuestras limitaciones, de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias ideas, de más allá de las cosas que hemos visto. Creo que Jesús era un desafiador por naturaleza. Y acá le hace la pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el versículo, y lo que sigue aquí dice, pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Wow. Creo que, creo que podemos realmente entender y dejar el miedo a un lado cuando sabemos de que hay cosas que suceden en nuestras vidas y desafíos que suceden en nuestras vidas, que a veces tenemos miedo o nos llenamos de pánico, eh, y no sabemos cómo reaccionar, pero enseguida está la respuesta de Jesús que dice, y pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Eh, no sé por lo que estás pasando, no sé por qué situación estás surcando en este momento, transitando en la vida, pero quiero decirte, Dios sabe lo que está haciendo. Y muchas cosas suceden para probarnos cuando Dios sabe lo que va a hacer. Creo que esta es una palabra que alienta, que nos fortalece, que nos anima a seguir en medio de los desafíos. No hay que temerlos porque sabemos que Él sabe lo que va a hacer, ¿no? Creo que Dios conoce el final desde el principio y eso debe dar paz al corazón de aquellos que confiamos en Él y todo lo que Él es para nuestras vidas, ¿no? Entonces, la gente lo seguía, mucha gente lo seguía, y yo puedo ver ahí como milagros sumados, pero no multiplicados. Muchas veces hay personas que seguían a Jesús, y ahí dice el texto, porque veían las señales que hacía, otra versión dice porque eran sanados, y pasaron muchas cosas allí, pero luego, después los lleva a milagros multiplicadores. Porque, ¿y cuál es la clave? ¿Qué vemos en el texto sobre esto? Porque mucha gente lo seguía porque veía las señales, pero ¿qué encontramos para que estos milagros no sean solo sumados, sino multiplicados? Eh, y cómo él saca a Felipe
y saca a sus discípulos de la zona del confort, ¿no? Los saca, los mueve, los reta, ¿no? Y estos momentos para uno, yo me imagino a Felipe, son momentos cruciales, son momentos difíciles, con pánico a veces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y entra nuestra lógica humana, nuestra mente humana, y comenzamos a hacer números, a hacer cuentas, y vemos que no dan, que no pueden dar, pero es allí donde Dios quiere enseñarnos algo y aparece un Andrés y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces y, y los trae. No sé qué pasó por la mente de Andrés para que esto hiciera y tampoco no dejó de imaginar los discípulos al ver a Andrés trayendo los 5 panes y los 2 peces. Uy, yo creo que tal vez se burlaron algunos, pero creo que eso, cuando Jesús lo toma, no lo ve como algo vergonzoso, lo ve como algo pequeño, pero una oportunidad en medio de la crisis. Y a enseñarle a sus discípulos que cuando entregamos lo que tenemos, y aunque parezcan pequeños, y se lo ponemos, lo soltamos, porque a veces no queremos soltar lo que tenemos y cuando está en nuestras manos jamás se va a multiplicar. Un día escuché una historia que me impresionó y era un hombre que viajaba. Él tenía una semilla que quería plantarla, que quería sembrarla en el jardín de su casa, pero nunca lo hizo. Pero siempre estuvo en el saco que viajaba. Y un día la encontró y después de años la encontró, porque lo había dejado en el ropero, estaba guardada y nunca produjo nada. Muchas veces tenemos nuestras cosas así, guardadas en el estante, en el ropero, en el closet, y semillas que no hemos plantado en tierra, no han crecido y no se han reproducido. Entonces, parece pequeña una semilla, pero puede dar gran fruto. Entonces, cuando traen los 5 panes y los 2 peces, Jesús hace algo maravilloso allí y dice lo siguiente, quiero que lo leas allí. Antes de hacer algo, primero dice, hagan que la gente se siente, ¿no? Hagan que la gente se siente. Uf, pero si solamente había 5 panes y 2 peces, pero Jesús dice, hagan que la gente se siente, pero si no hay, no había sucedido el milagro aún de multiplicación, pero hizo recostar a la gente, ¿no? Porque había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Y el número de hombres era como de 5.000 hombres, más o menos. Entonces, Jesús hizo algo y quiero invitarte a que lo hagas. Eh, dice el texto que sigue, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. 2 cosas importantes. Jesús los toma cuando tú lo traes a él. Y después de tomarlo, da gracias. No lo vio pequeño, fue agradecido con lo que había. Cuando nuestro corazón es agradecido, nosotros podemos ver cómo Dios puede actuar. Y dice que después que dio gracias, los repartió y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cómo Dios puede multiplicar algo que pareciera para el corazón, para la mente humana, muy pequeño, pero 2 cosas. Jesús lo toma, cuando tú se lo das, no te lo quita, no te lo arrebata, es cuando tú lo pones en sus manos y después dio gracias. Es decir, no importa lo que des, peor es no dar nada. Da lo que tienes. Concluyo con esta pregunta. ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? De repente los ves insignificantes, de repente lo ves muy pequeño. Yo te invito a que creas que Jesús va a tomarlos, va a dar gracias, porque hay un corazón dador,
No entendió solamente el milagro de ser sanado o el milagro de sanidad, que lo cual es bonito, pero ahora lo trae a Jesús lo que tiene. Y Jesús lo toma y da gracias. Y luego le dice, le da a sus discípulos y comenzó la multiplicación. Y los discípulos, mientras había recipientes que recibían, se iban multiplicando los panes y los peces. Se iban multiplicando. Cuando se saciaron, cesó la multiplicación. Te invito a que tengas hambre, hambre constante, para que veas las multiplicaciones constantes de Dios. Que tengamos ese apetito por ver cada día más de Dios. Cuando se hubieron saciado, cesó. Igual pasó con el aceite de la viuda. Las vasijas, cuando se llenaron todas las vasijas, dejó de fluir el aceite. Un abrazo para ti en este momento, en esta hora, que no es pequeño lo que tienes, solo necesitas traerlo a Jesús. Jesús lo tomará, dará gracias y lo multiplicará. Recuerda, tenemos una cita el próximo lunes y el jueves. Va a ser momentos especiales y creo que aprenderemos juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Nos vemos pronto.